Saludamos a la abogada Bernarda Ordóñez. Ella es secretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Guillermo Lasso. Abogada Ordóñez, le damos la bienvenida. Hay antecedentes muy preocupantes que dan mucha materia para hablar, discutir y conocer, sobre todo en cuanto a lo que está haciendo el gobierno nacional sobre este delicadísimo tema de la seguridad y que está relacionado también con el problema carcelario. Una gravísima crisis, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2021, 316 personas privadas de la libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado. En lo que va del 2022, con cifras un tanto conservadoras, pues hay muchos hechos que quedan sin una conclusión en cuanto a fallecimiento o a las razones del fallecimiento, si es suicidio, si es asesinato, pero en este año más de 30 personas han fallecido en las cárceles, 20 de ellas el domingo 3 de abril en la ciudad de Cuenca. Cabe también señalar que el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala con respecto a las personas recluidas en un centro de detención estatal que en estos casos se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que ocurra a estas personas que se encuentran bajo su custodia. Esto da cuenta de lo delicado del tema. Quisiéramos conocer cómo su secretaría y cómo el gobierno de Guillermo Lasso está asumiendo este tema. Muy buenos días, doctor Gustavo. Un saludo a Roxana y a toda la audiencia que nos escucha a través de su señal. Desde la Secretaría de Derechos Humanos me gustaría contextualizar cuál ha sido nuestro trabajo frente a esta grave crisis de derechos humanos, que es la crisis que está viviendo el sistema penitenciario. El pasado 1 de octubre del año 2021, la Secretaría de Derechos Humanos asumió la presidencia del directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social. ¿Qué significa esto y cuáles han sido las principales acciones que se han realizado desde esta cartera de Estado para solventar esta problemática? Y tal como usted lo señala, doctor Gustavo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre la situación del Ecuador, ha señalado que este es un problema estructural, producto del abandono del Estado durante muchísimos años, y este abandono se da en dos dimensiones. Primero, el abandono de un eje social, en el sentido de cómo están las brechas de desigualdad. Y aquí un dato muy importante que me gustaría aportar es que de los análisis que nosotros hemos realizado y del trabajo que hemos hecho en primera línea, tanto en Guayaquil como en Cuenca, como en Latacunga, se da cuenta que muchas de las personas privadas de libertad son jóvenes, entre 20 y 25 años, que más del 40% no han tenido la oportunidad de concluir sus estudios, no han tenido una experiencia previa de trabajo. Entonces, a eso se refiere la Comisión con el olvido del Estado en el ámbito social. Y el otro ámbito descuidado y casi completamente inexistente ha sido el ámbito de la seguridad y específicamente el sistema de rehabilitación. Tras haberse eliminado el Ministerio de Justicia en el año 2018, este sector tan crucial y tan medular como el sistema penitenciario fue fuertemente afectado. A raíz de ello, desde el 1 de octubre se trazó esta hoja de ruta para solventar y recuperar el sistema de rehabilitación. Y desde la fecha hasta acá, esta cartera de Estado presentó y aprobó la primera política pública de rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos, con un presupuesto de 27 millones de dólares que está dividido en 12 ejes de trabajo que tiene que ver con derechos fundamentales, como es el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la inclusión económica y social, por supuesto al fortalecimiento del SNAI, que es la institución responsable de la administración de los centros de privación de libertad. Y otra área de trabajo que ha tenido esta cartera de Estado es justamente cuando se dan estos hechos de violencia, cuando se dan estas muertes violentas dentro del sistema penitenciario. ¿Qué es lo que le corresponde a un Estado hacer? En primer lugar, es garantizar una investigación, favorecer a los medios para que se dé esta investigación, y en segundo lugar, un punto muy importante que es la atención a los familiares de las personas privadas de libertad. Tal es el caso que desde esta cartera de Estado se implementó un protocolo de actuación
para las personas familiares que lamentablemente tienen que pasar por estas circunstancias. ¿En qué consiste este protocolo? En mitigar el dolor de los familiares de las personas privadas de libertad. Nosotros nos trasladamos, al igual que los otros ministros, y como en todas las crisis en el sistema penitenciario, a primera línea y desde el primer momento. Y colocamos a las instituciones como el Ministerio de Salud, el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado, en un solo espacio para que de esta manera el flujo de atención a los familiares sea mucho más efectivo en medio del dolor que están viviendo producto de la violencia que se realiza al interior de los centros de privación de libertad. Esas, doctor Gustavo, han sido algunas de las acciones que se han realizado desde esta cartera de Estado. En los hechos puntuales de Turi atendimos a 200 personas, familiares y cercanos de las personas privadas de libertad, 87 familias, y también nosotros, gracias al apoyo de la empresa cuencana, pudimos facilitar lo que son los féretros, y con la alcaldía de Cuenca, específicamente a través de la Dirección de Acción Social Municipal, cubrimos con otras necesidades emergentes como eran los traslados, la hidratación y la alimentación de los familiares. Una pequeñísima puntualización que realmente tiene poca importancia, pero no soy doctor abogado Ordóñez, ingeniero, pero puede tratarme simplemente por mi nombre. Vayamos en todo caso a qué es lo que ha generado esta situación. Entendemos el trabajo que se está haciendo en este momento, pero hay un informe reciente de la Comisión Pacificadora que estuvo visitando los distintos centros de detención del país y estuvieron también en Turi. El informe de esta comisión sobre Turi fue realmente desesperanzador y da cuenta de cómo diríamos que un alto grado de negligencia, de descuido, permitió que se llegue al punto al que se ha llegado. Un descontrol, no encontramos otra palabra, otra conclusión, en esta cárcel. El informe mencionaba que si bien la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen aparente control sobre el perímetro exterior, no había un sistema automatizado de registro de visitantes, no funcionaba el escáner de objetos, ni corporal, ni de vehículos, que el sistema de cámaras en el interior de los pabellones se encontraba dañado y que las llaves de los pabellones lo tenían las personas privadas de la libertad, con controles de la gente privada de la libertad de los presos en cada bloque. También en otras conclusiones señalaban que no había inhibidores de señal para dispositivos electrónicos, que existía un solo chaleco antibalas, que había hoyos de proyectiles en áreas administrativas de la cárcel y otros detalles que realmente llevan a concebir esa situación deprimente en la que se encontraba hasta los últimos sucesos la cárcel de Turi. ¿Qué nos puede decir esto como políticas generales del gobierno tras estos avisos más que dramáticos y urgentes que se tuvieron en el año 2021? Gustavo, justamente la Comisión de Pacificación y específicamente la doctora Nelsa Curbero estuvieron también con nosotros en la ciudad de Cuenca, en el centro forense, en donde se instaló el puesto de mando para la atención a los familiares de las personas privadas de libertad. Y en el trabajo que nosotros hemos venido realizando muy de cerca con la Comisión de Pacificación, justamente da cuenta de este diagnóstico inicial que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en octubre. Apenas asumimos este liderazgo por designación del presidente de la República, y es el olvido del Estado. El olvido del Estado también en el ámbito institucional, producto de la eliminación del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, Gustavo, los escáneres, contablemente estaba un problema. No alcanzo a explicar la dimensión del problema que realmente significaba que los escáneres contablemente estén en una institución y físicamente estén en los centros de privación de libertad. A la fecha ese problema ha sido resuelto, y tal es el caso que el director del SNAI ya ha lanzado los procesos de contratación pública, ya se han implementado los escáneres, ya se está mejorando en la infraestructura tanto del centro de privación de libertad de Turi como los otros centros a nivel nacional. Es un problema que demanda la articulación de todas las funciones del Estado. De ahí la importancia también de trabajar en dos aristas que son muy importantes. Primero, el hacinamiento. El nivel de hacinamiento en el país supera el 14%, y también la violencia intramuros.
Para el hacinamiento se emitió el decreto 355 del presidente de la República, que hasta la semana anterior, el último corte de información que nosotros tuvimos acceso, y que es muy probable que estos números hayan cambiado porque estamos haciendo un trabajo muy fuerte en el tema del hacinamiento, es 330 personas accedieron a beneficios penitenciarios. Estas personas son por delitos menores, por delitos que no representan una peligrosidad para la sociedad. Y el segundo punto, para la violencia intramuros o por la violencia dentro del sistema penitenciario, hay que trabajar, tal como le indica la Comisión de Pacificación, en las diferentes aristas, desde el eje de salud, desde el eje de educación, desde el eje de inclusión económica y social. En lo que corresponde a nuestra cartera de Estado, estamos trabajando fuertemente con las mujeres privadas de libertad, con sus hijas y con sus hijos que se encuentran dentro de los centros de privación de libertad, que las condiciones de vida de estas personas son sumamente preocupantes y que ese es un tema que también tiene que merecer la atención de la ciudadanía, los derechos de las personas privadas de libertad. El presidente, y también con la visita que tuvimos de Jan Yarab de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se ha manifestado que las personas privadas de libertad están restringidos momentáneamente su derecho a la libertad, pero es responsabilidad del Estado trabajar en estas otras aristas. De ahí la importancia de esta política pública de rehabilitación social. Fue la primera, Gustavo, que el país tenía esta política pública. Cuando nosotros asumimos, no existía esta política pública, y la Corte Constitucional fue muy fuerte con la función ejecutiva. Y en el auto de verificación de cumplimiento del 29 de septiembre, la Corte Constitucional indica que se tiene que hacer esta política pública. Así lo hemos hecho y estamos ejecutando cada uno de los ejes de acción. Son 308 líneas de acción que se tiene que hacer para mejorar las condiciones de violencia dentro de los centros de privación de libertad, que pasa fuertemente por garantizar el acceso a la salud, garantizar la educación, actividades recreativas. Con la ministra de Cultura se han realizado importantes acciones en los diferentes CPLs para bajar justamente los niveles de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Hay un tema que realmente inquieta y preocupa en estos tiempos en los que la modernidad nos desborda al punto de que tenemos que preocuparnos más bien por nuestra privacidad, que puede ser vulnerada muy fácilmente por ese exceso, diríamos, de información y la falta de acuciosidad con la que se lo hace en términos generales. Pero en las cárceles se vive aparentemente en otro mundo. Y quisiéramos preguntarle cómo es que se ha llegado a la situación en las cárceles en las cuales no se cuenta con un catastro permanente, activo, de las personas detenidas. Cuando se producen estos incidentes, esto es parte de lo que dificulta la identificación de las personas detenidas, un censo rápido que debería realizarse para saber quiénes están, quiénes no están, quiénes han fallecido, quiénes fueron heridos, dilatando con esto el martirio que deben sufrir los familiares de los presos y, sobre todo, dando otro mensaje de descontrol. Efectivamente, desde el directorio del organismo técnico, Gustavo y Roxana, se ha trabajado en varios programas. El primero de ellos fue hacer y canalizar recursos económicos para el censo penitenciario con apoyo del BID. Eso fue un compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos, y así conseguimos un financiamiento no reembolsable de cerca de $200,000 para el censo penitenciario. De ahí se trabajó en la metodología para que se pueda trabajar tanto con el registro civil, con criminalística y con el SNAI en la obtención de los datos de las personas privadas de libertad. ¿Cuáles son las principales? También hicimos un pilotaje el 20 y el 21 de diciembre para saber si es que la metodología estaba funcionando, y se han hecho los ajustes correspondientes. ¿Cuáles son los datos y la importancia de tener este censo penitenciario? Primero, necesitamos conocer las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Necesitamos saber si es que tienen alguna enfermedad o si es que tienen alguna condición médica importante que deba conocer el Estado. En segundo lugar, uno de los hechos que saltó justamente a raíz de los hechos de violencia en Guayaquil fue que las personas privadas de libertad cuenten con sus documentos de identificación. Entonces, este censo penitenciario se lo viene trabajando a través del directorio del organismo técnico desde noviembre del año pasado, en donde nosotros nos pudimos percatar la urgencia de realizar este censo penitenciario. Otro de los puntos también importantes que se han trabajado, y esto lo estamos haciendo de la mano de organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas, es
en el diseño de la infraestructura del sistema penitenciario. Por ejemplo, de los informes que el Estado ecuatoriano nos ha recibido y que como Estados tenemos la obligación de implementarlos, es que los centros son sumamente grandes y van contrario a lo que se dice en los estándares de derechos humanos. Por ejemplo, en la visita de la CIDH se recomendaba, y también del relator de las Naciones Unidas se recomendaba, que los centros sean pequeños, de máximo 500 personas, para que se pueda tener no solo una administración apropiada, sino también procesos de rehabilitación y de reinserción en la sociedad de las personas. Perdóneme la interrupción, ¿significaría esto la necesidad de una reestructuración total nuevamente del sistema carcelario? Efectivamente, se está trabajando en un plan de fortalecimiento primero del SNAI, que es la institución que se vio afectada tras la eliminación del Ministerio de Justicia, y en segundo lugar, en mejorar las condiciones de infraestructura de los centros de privación de libertad. Tal es el caso que se están realizando todos los presupuestos y todos los recursos económicos que permitan en el corto y en el mediano plazo solventar estas deficiencias estructurales, ya que tienen que ver con el diseño de los centros de privación de libertad. La adquisición de los escáneres lo está haciendo propiamente el SNAI, la incorporación de guías penitenciarios también. Esto es uno de los puntos muy importantes, porque el estándar internacional te menciona que por cada 10 personas privadas de libertad tienes que tener un guía penitenciario. Entonces el proceso para el concurso de estos guías penitenciarios ya se está socializando y se espera tener y cumplir y alcanzar el estándar hasta final del año. Al igual que con el tema del hacinamiento, se espera que para finalizar este año se puedan otorgar beneficios penitenciarios a cerca de 5,000 personas que no representan un peligro para la sociedad. Aquí quiero enfatizar, son delitos menores o son circunstancias en las que ya se cumplió el 40 o el 60% de la pena, y la ley actualmente te faculta para que ya puedas acceder a un beneficio penitenciario y cumplir el resto de la condena fuera de los centros de privación de libertad. Dentro de estas perspectivas que se perfilan a futuro, abogado Ordóñez, ¿qué nos puede decir sobre las solicitudes formales que ha hecho la ciudad de Cuenca, particularmente la alcaldía de Cuenca? Cierto es que hay algunos concejales que no están totalmente de acuerdo, pero el alcalde de Cuenca solicitó formalmente al gobierno nacional asumir competencias en la cárcel de Turi. Esta solicitud del alcalde no tuvo respuesta hasta el 4 de abril, cuando estuvo aquí el ministro Carrillo y por fin abordó ese tema señalando que lo considerarán. Pero más allá de esto está también la solicitud de que la cárcel de Cuenca vuelva a ser una cárcel regional. ¿Se ha tratado ya este tema a nivel del gobierno, más allá de esta pequeña referencia que ha hecho el ministro Carrillo el 4 de abril aquí en esta urbe al tratar esta última emergencia? Justamente lo que en estos días que hemos podido estar en la ciudad de Cuenca casi toda la semana, solventando en primer lugar la atención a los familiares de las personas privadas de libertad y en conversaciones con los ministros y con el director del SNAI, esta es una decisión que se tiene que analizar a profundidad, y el gobierno nacional lo está haciendo. Como le mencionaba Gustavo, es parte de todo este fortalecimiento y recuperación del sistema de rehabilitación social. Es muy importante que en este momento se trabaje en lo urgente, y lo urgente es justamente contener y bajar los índices de violencia y de hacinamiento en cada uno de los centros de privación de libertad, y aquí el trabajo es conjunto y articulado. Nosotros como cartera de Estado, todo lo que fue la atención a los familiares de las personas privadas de libertad lo hicimos a través de Acción Social Municipal, quienes estuvieron con nosotros en primera línea desde el primer momento, y de esta manera se ha ido trabajando. Esta es una decisión que se tiene que hacer a profundidad, con un detalle, y también para la ciudad de Cuenca y para la provincia de La Suay tiene que ir acompañada de otras medidas que permitan una correcta administración del centro de privación de Turi. Le puedo decir, Gustavo, que nosotros hemos estado en Turi, hemos estado en los centros de privación de libertad. El sistema penitenciario es un asunto medular y neurálgico que demanda la articulación de todas las funciones del Estado. Entonces, la decisión se la tomará en el momento oportuno a través de los ministerios correspondientes, que en este caso son el ente rector de la seguridad. Hasta hace pocos meses, abogado Ordóñez, en las encuestas que se realizaban a los ecuatorianos predominaban los temas relacionados con la salud, evidentemente por la pandemia,
con el empleo por la crisis económica, pero ahora cifras recientes que las hemos dado a conocer al inicio de este diálogo dan cuenta de que en el país el 22% de los ecuatorianos consideran que la delincuencia es el principal problema del país y un 47% de los cuencanos consideran que el problema más importante a ser solucionado en esta urbe es el de la inseguridad. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? ¿Qué reflexiones le generan? Las principales reflexiones que he tenido frente a la problemática de la seguridad que vive el país, bueno, en primer lugar es colocar a esta problemática como la más alta prioridad del despacho presidencial. Y desde nuestra perspectiva como cartera de Estado, siempre vamos a la causa y al problema de fondo para trabajar fuertemente en la prevención. Entonces, en octubre, Gustavo y Roxana, nosotros hicimos un análisis, un estudio de cuáles son las causas estructurales que están llevando a tener el país estos problemas de seguridad. Y ahí, por ejemplo, Gustavo, nosotros pudimos evidenciar la conexión que existe entre violencia y seguridad. Y, por ejemplo, el 16.86% de las detenciones que se realizan a nivel nacional están relacionadas con delitos de violencia y específicamente violencia intrafamiliar. De ahí que desde esta cartera de Estado nosotros estemos trabajando fuertemente en la prevención de la violencia. Otro de los aspectos fundamentales es evitar la reincidencia de estos delitos, porque una de las principales, por ejemplo, las personas que salen de los centros de privación de libertad regresan, incluso hay una persona que registra 20 detenciones. Entonces, la reincidencia es uno de los factores que también se tienen que trabajar, y para eso es muy importante el fortalecimiento del eje social que está justamente en el Directorio de Rehabilitación Social. Este directorio está únicamente conformado por los ministros del eje social, entonces aquí estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y por supuesto con todas las carteras de Estado. La seguridad tiene que ser vista desde una dimensión también de lo social, entonces trabajar en problemas de seguridad es también trabajar en el fortalecimiento de estas otras carteras de Estado a través de planes, programas. De ahí la importancia de esta política pública que le mencionaba, que tiene 12 ejes de trabajo, que tienen que ver con el fortalecimiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Y un factor que también es muy preocupante, que está relacionado con la seguridad, es justamente lo que es el trabajo con los jóvenes, con los niños. Las primeras detenciones se realizan a muy corta edad, Gustavo, y aquí sí quiero hacer énfasis. Nosotros tenemos en los datos que nosotros hemos alcanzado a reportar y analizar detenciones desde los 10 años, que están siendo los niños utilizados y captados por redes de narcotráfico, de microtráfico, para que se cometan estos delitos. A los 15 años ya están judicializados en los centros de adolescentes en conflicto con la ley penal, y a los 20 años ya están, por ejemplo, en la penitenciaría, ya están en los centros de privación de libertad como Turi, como la Tacunga, que concentran grandes problemas. Entonces, la seguridad tiene que ser vista y analizada también desde sus causas estructurales. Por eso es que la Secretaría de Derechos Humanos para el año 2022, su mayor plan de acción es en la prevención. Pasamos nosotros también con un presupuesto de 1.5 millones de dólares a 24 millones de dólares. La prevención realmente es un trabajo que tiene que ser fortalecido desde cada nivel de gobierno, desde cada función del Estado. 1.200 millones de dólares va a invertir en la policía el gobierno. Esto es lo que acaba de publicar el presidente de la República. ¿Cuánto va a invertir el gobierno en la secretaría que usted dirige, que tiene que velar por los derechos humanos? Nosotros, justamente le comentaba, Gustavo, pasamos un presupuesto solo para el eje de la prevención, que teníamos asignado 1.5 millones de dólares a nivel nacional. Pasamos a 24 millones de dólares en los 4 años de gobierno a través de un proyecto de inversión. Para este año tenemos una inversión de cerca de 12 millones de dólares, y para la zona 6, que abarca la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, cerca del 10% de ese presupuesto está siendo invertido para la prevención. Eso con el eje de la prevención. De ahí la política pública de rehabilitación social tiene un presupuesto de 27 millones de dólares que ya ha sido costeado por cada una de las carteras de Estado y que está siendo implementado ya en este momento, con lo que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos. De ahí el fortalecimiento de la seguridad, y dentro de estos presupuestos que se han contemplado también están estrategias de prevención, sobre todo en estas dos grandes esferas, la una que es la violencia,
la violencia intrafamiliar, y la otra que es el trabajo con ya lo que tiene que ver con la política para el microtráfico de drogas. Como le decía, las cifras que nosotros hemos visto, que más allá de cifras, de números, son niños, niñas, son proyectos de vida que se están afectando por estas lamentables circunstancias de droga que está viviendo el país. Los datos que nosotros tenemos es que ya los niños son captados desde los 10 años por estas redes de microtráfico, y en el caso de las niñas se complejiza el asunto, puesto que son víctimas de muchas formas de violencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad y permanentemente estamos visitando frontera norte, frontera sur, la Amazonía ecuatoriana, que son las zonas por donde se están teniendo estos ingresos, no solo de drogas, sino también de armas, y ahí la realidad es muy preocupante. Entonces, recordemos también que hay un problema social sumamente grave en el austro ecuatoriano por la emigración, muchos jóvenes que crecen sin sus padres. Efectivamente, entonces la política de seguridad que también se está trabajando tiene este enfoque y esta mirada de los derechos humanos en primer lugar, y en segundo de lo social. Entonces este de hecho fue el plan que se está presentando, que se ha presentado ya al país, porque recuperar el espacio público pasa por tener más presencia, sí, de efectivos de la fuerza pública, pero también trabajar en estas dinámicas sociales que muchas veces son invisibles ante los ojos de la ciudadanía, pero que es el trabajo que se tiene que realizar en la prevención. Para este año nosotros ya iniciamos nuestros procesos de contratación para lo que tiene que ver con la prevención. Vamos a estar con amplios recorridos nacionales, acercando el Estado a la ciudadanía, el Estado yendo y caminando a los lugares más alejados del territorio ecuatoriano, y trabajando fuertemente en la articulación de todo lo que es el eje social. Hemos empezado ya con la ejecución de esta política pública a través del eje de salud. Es muy importante atender, por ejemplo, la tuberculosis. El 2.6% de las personas privadas de libertad viven con tuberculosis. Entonces, todas estas estrategias van a contribuir a bajar el hacinamiento, la violencia, mejorar el sistema penitenciario, y eso también se extrapola a la sociedad. Lo que pasa dentro de los centros de privación de libertad tiene su implicación fuera de los muros de los centros de privación de libertad. Por supuesto que sí, y le vamos a hacer una última pregunta sobre eso, pero antes coméntenos, siendo este un tema que no es de su responsabilidad, pero sí por su conocimiento de causa, quisiéramos saber su opinión, si considera que la cárcel de Cuenca, la cárcel de Turi, se encuentra al momento bajo control de las autoridades, y qué certezas existen de que siga así. El trabajo debe ser permanente. Yo, antes de regresar a la ciudad de Quito, personalmente estuve en el centro de privación de libertad de Turi, estuve en el ingreso. Entonces la situación en este momento está controlada. Sin embargo, el trabajo es permanente, continuo. Los operativos tienen que seguirse realizando, sobre todo lo que es el control e ingreso de armas. Entonces, para regresar a la ciudad de Quito, justamente cerramos todo el proceso que hicimos, y también visitamos el centro de privación de libertad de Turi. Entonces, por ese lado, el trabajo y la presencia de la fuerza pública va a permitir que se mantenga el control, y hasta que se realicen todos los procesos para contar con los guías penitenciarios que se necesitan para el sistema de rehabilitación social. Para finalizar, abogado Ordóñez, la pregunta que le anticipaba sobre la responsabilidad del Estado. Usted acepta, y es así, de que hay una responsabilidad estatal en lo que ocurra a las personas que están bajo su custodia en las cárceles. Hablando solamente de los 2 últimos años, o del año pasado, y de lo que ha decurrido ya de este año, 400 familias han sido directamente afectadas. Muchos de los presos asesinados, que se refiere a esta cifra, no fueron precisamente los más peligrosos. Hubo personas que habían cumplido sus condenas, otros que estaban allí por su activismo social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su mensaje para los familiares, para los hijos, los padres, familiares en general, de estas aproximadamente 400 personas asesinadas en el marco de las cárceles ecuatorianas?
Bueno, Gustavo, mi mensaje para los familiares de las personas privadas de libertad y como le he manifestado en otras ocasiones, primero la solidaridad frente a cualquier hecho o razón o circunstancia por las cuales se hayan encontrado en un centro de privación de libertad. Mi solidaridad. En ese sentido, nosotros como cartera de Estado hemos sido muy enfáticos en eso. En segundo, se está trabajando con todas las funciones del Estado en implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se ha hecho un trabajo fuerte con la función judicial también para destrabar los nudos ya de la aplicación propia del Código Orgánico Integral Penal. Con Fiscalía también se trabaja en una investigación, en las investigaciones que se tienen que realizar, con la función de transparencia y control social a través de la Defensoría, con lo que es la reparación a los familiares de las personas privadas de libertad. En este caso, nosotros intervenimos en primera línea con esta intervención que hicimos no solo de primeros auxilios psicológicos, sino también de todo el acompañamiento legal. Instalamos al registro civil, a la Defensoría Pública, a criminalística en un mismo espacio, cosa que el flujo de la atención en estos momentos digamos, que sea lo más rápido y fluida. Entonces, como Estado ecuatoriano, tenemos el deber de acatar las recomendaciones de los organismos internacionales, tenemos el deber de prevenir que estos hechos de violencia se sigan dando en el país a través de políticas públicas efectivas, y tenemos también el deber de reparar. Entonces, esas son las tres áreas en las que tenemos que trabajar fuertemente como Estado ecuatoriano. Y aquí sí es el llamado al Estado ecuatoriano y no únicamente a la función ejecutiva, porque este problema es estructural y demanda el trabajo conjunto de los diferentes niveles de gobierno y de las funciones del Estado. Así es, pero ¿hay algún programa concreto que permita pensar en algún tipo de indemnización, de ayuda a los familiares? Habrá muchos menores de edad, hijos que han quedado huérfanos, por ejemplo. ¿Hay algún programa que esté estructurando el gobierno con respecto a los familiares de las víctimas en las cárceles? ¿Hay la posibilidad también de que puedan presentarse demandas contra el Estado? Esas posibilidades y estos recursos lo tienen los familiares de las personas privadas de libertad. Desde el año pasado hemos venido trabajando con la función de transparencia y específicamente con la Defensoría del Pueblo, primero en identificar a las familiares de las personas privadas de libertad, segundo en establecer las mesas de diálogo para lo que tiene que ver con las reparaciones. Entonces, sí hemos tenido algunas dificultades por el cambio y la rotación de las autoridades que ha habido en estas instancias, y también el acercamiento de los familiares de las personas privadas de libertad. Nosotros, por ejemplo, de los hechos que se suscitaron en Guayaquil, hicimos un levantamiento de 600 personas. De estas 600 personas, unas han pedido ya no tener más contactos, es decir, no quieren pasar o virar la página. Otros nos han pedido diferentes tipos de asesoramientos, y pues bueno, el Estado ecuatoriano, como le decía Gustavo, tiene que trabajar en estas aristas y establecer todos los mecanismos de reparación que tengan lugar. Esto toma tiempo porque tienes que agotar instancias nacionales, tienes que establecer las mesas de diálogo a través de la Defensoría del Pueblo, que son lo que corresponde pues de acuerdo al ordenamiento jurídico. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Roxana, también muchas gracias por este espacio y a la ciudadanía que nos escucha. Declaraciones de la abogada Bernarda Ordóñez. Ella es secretaria de Derechos Humanos en el gobierno del señor Guillermo Lasso.